estamos construyendo estas variables y, digamos, las combinaciones de las variables aleatorias. Entonces, hoy vamos a ver esas particularidades de cuando partimos de ciertas distribuciones específicas, qué pasa cuando se combinan de ciertas formas, en qué otras distribuciones terminan. Entonces, vamos a trabajar y hablar de eso ahora. Voy a compartirles pantalla. Entonces, no sé por qué se cerró, pero aquí estamos. Ok, entonces, para las funciones de variables aleatorias, entonces, que tienen que ver con distribuciones específicas. Vamos a ver. ¿Quiere esto? Ajá. Entonces, aquí en el primer, de hecho, mucho vamos a trabajar con la normal. Para el caso de variables normales, si tenemos x1, x2 hasta xn son independientes, ¿verdad? Variables independientes. Y cada una de esas xi es normal con su media mu sub i y su varianza sigma i al cuadrado. Entonces, para constantes AI, vamos a tener lo siguiente. Lo primero que, inciso A, que cada AI xi va a ser normal con la media AI mu i y la varianza AI al cuadrado sigma i al cuadrado. Esto se obtiene directamente de los teoremas y las propiedades que conversamos en la clase anterior, si recuerdan ustedes, ¿verdad? Esto no es nuevo. Es simplemente la aplicación ahora de que partimos de una distribución normal. Entonces recordamos aquí en este caso que esas variables normales, en este caso, entonces si las modificamos, ¿verdad? O trabajamos con el coeficiente que lo precede ahí, el AI, entonces la media asumiría esa forma de AI mu i. Y recuerden que para el caso de la varianza sería AI al cuadrado sigma i al cuadrado. Eso es para cada una de estas variables que están modificadas por el coeficiente AI. Y en la resultante Y, en el inciso B, tenemos que la resultante Y, que es tiene esa forma de la suma de los términos, ¿verdad? Lineales, a sub 0 más a1 x1 hasta más a n xn. Sería normal, también normal entonces, dado que cada una de ellas es normal, con media a sub 0 más la sumatoria igual a 1 hasta n de AI mu i. Y la varianza sería la sumatoria igual a 1 hasta n de las AI al cuadrado sigma i al cuadrado. ¿Todos de acuerdo o falta algo aquí? ¿Qué les parece? Profe, Sí. una pregunta. ¿Usted cree que antes de las clases usted pueda subir a una ideación la presentación que vamos a usar como para hacer anotaciones en ella? Ah, claro, sí. Sí, sí. Sí, lo que no lo dice porque casi siempre hacemos, más bien voy haciendo anotaciones sobre ella, pero está bien para que ustedes tengan también su Ok, versión con apuntes. Sí, gracias. disculpe, no lo dice, sí. ¿Qué les parece aquí entonces? ¿Están de acuerdo o les falta algo? ¿Por qué no está la sub 0 en la varianza? No debería estar a sub 0 al cuadrado más la sumatoria de AI al cuadrado sigma i al cuadrado.
¿Qué opinan? Si tenemos que calcular la varianza de esas n variables, no debería estar afectada por ese término a sub 0. Profe, Sí, en ese caso, ¿no era algo como que la varianza de una constante es cero, tal vez? gracias, perfecto. Sí, eso es. Muchas gracias. Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, de los términos constantes que no tienen una variable asociada, pues no tienen variabilidad, ¿verdad? Sin embargo, en el nivel, sí, o sea, el nivel quiere decir la media, sí afecta la constante. Entonces ahí sí voy a incluir el término A sub 0. ¿Qué pasa en los casos A sub 0 igual 0? Cuando A1 es igual a 1 y A2 es más menos 1, o sea, tenemos dos casos, más 1 y menos 1, y son dos variables. ¿Qué pasa en el caso de esas, sí, de esas sumas, de esas sumas particulares, de cuando y es igual a x1 más x2? Entonces, ¿qué distribución tiene esa y? Me ayudan aquí. O sea, entendiéndose que estamos hablando de que cada x1 y x2 son normales, ¿verdad? Con su media mu1 y mu2 y sus varianzas sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado. ¿Qué distribución tiene? Una normal, profe. Es normal, ajá, perfecto. Con media, Mu sub 1 más mu sub 2. perfecto. ¿Y varianza? Cita sub 1 más cita sub 2. Sigma, sí, sigma Sigma, 1 más perdón. sigma 2. ¿Así? Al cuadrado. Ah, bueno. Cada uno al cuadrado, perfecto. Vamos a ponerle esta y1 aquí. Y y2 es, o bien, perdón, es x1 menos x2. ¿Qué distribución tendría y2? Creo que las medias son, bueno, mu sub 1 menos mu sub 2. Ajá, Luego sí. las varianzas serían el sigma sub 1 menos, no, sigue siendo más el Es sigma más. sub 2 al cuadrado. Sí, un más, ¿Y por qué no menos? porque el menos 1 se eleva al cuadrado. Perfecto, gracias, excelente, muchas gracias, compañera. Y en el caso de que si A sub 0 es igual a 0 y XY, todas las XY tienen media y varianza en común, todas quiere decir estas dos, seguimos hablando de estas dos. De aquí hacemos, no sé, Y3. En el caso de que hablemos aquí son que son igual a X1 más X4. ¿Cuál sería? O en general, perdón. En general, vamos a ver.
Vamos a borrar esto. Más bien, para no hablar de dos específicas, sino en cualquier caso. Serían la sumatoria de XY. ¿Qué distribución tendría? Cuando la media y la varianza son comunes. ¿No sería una normal con la media multiplicada por la CN? Es X que haya y la varianza multiplicada por la CN es igual a X que haya. Exactamente. Muchas gracias. ¿Verdad? Así de sencillo se dejaría resumir eso. Perfecto. Bueno, eso es para el caso de estos casos sencillos de una normal. En otras distribuciones, pero nada más para confirmar, otras distribuciones, una muy común que encontramos, muy utilizada en la estadística, es la chi cuadrada. ¿Alguien había escuchado la chi cuadrada ya? En probabilidad, creo. Sí, trabajaron con la chi cuadrada. Hicieron análisis de asociación de variables. No me acuerdo si eso, pero creo que en las lecturas que dejaba el profe se mencionaba. Ok, bueno, por lo menos no la primera vez que la escuchamos. Ahora les voy a comentar un poquito conceptualmente para qué la utilizamos. Bueno, la distribución, entonces la densidad de la chi cuadrada es la siguiente. Está en términos del inverso de una gamma, esta función gamma, denotada con esta letrita, de k medios, por un medio a la k medios, x a la k medios menos 1, por e a la menos 1 medio de x. Esta notación que tienen acá, por si acaso, es lo mismo de lo que solemos ver, ¿verdad? Cuando le dicen a uno que la fx es tal y tal para el rango entre valores de 0 a más infinito, o cuando x es mayor a 0, y es 0 para todos los demás valores. Es una función indicadora, llamamos también, ¿verdad? En la notación. Entonces, esta multiplica por 1 cuando, o sea, es 1, esta función y del rango 0 a más infinito de x, es 1 para cuando x se encuentra en ese rango 0 más infinito. Y es 0 cuando no se encuentra en ese rango. Entonces, tiene la misma función de cuando uno escribe la función en términos de la llavecita indicando los valores para los rangos correspondientes. Solo para que estén ubicados de a qué se refiere esa notación, por si acaso. Vean que entonces es una función de tipo exponencial. No es simétrica, es asimétrica hacia la derecha, que llamamos, o sea, tiene valores extremos a la derecha, se acumula a la izquierda. El valor esperado de esta densidad, de esta chi cuadrada, siempre va a ser k. Con k normalmente la encontramos descrita en los textos y demás como los grados de libertad de esa densidad. O sea, la chi cuadrada tiene grados de libertad. Y su valor esperado son los grados de libertad, y la varianza de esta distribución es 2k. Esas son las propiedades de la chi cuadrada. Y hay algunas cosas que nos van a interesar en términos de variables relacionadas o formadas a partir de chi cuadradas. La primera propiedad que vamos a estar utilizando es esta que dice: si tenemos esa x1, x2 hasta xn, independientes cada una, chi cuadrado, cada una se distribuye chi cuadrado. Entonces x, siendo x la sumatoria igual a 1 hasta n de la xy, o sea, la sumatoria de cada una de esas variables chi cuadrada, es también chi cuadrada con los siguientes grados de libertad. K, siendo K la sumatoria de K1 más K2 hasta K sub n, grados de libertad. O sea, lo que hacemos es obtener a su vez una chi cuadrada que tiene la sumatoria de los grados de libertad de cada una de las variables que la conforman.
Aquí es importante, como vamos a ver más adelante, que cuando hagamos la práctica, que cada una de las variables como tal tiene que ser chi cuadrado, ¿verdad? Para que se pueda aplicar esa propiedad como tal. La otra que nos va, la segunda que nos va a interesar es si tenemos x1, x2 hasta xn independientes cada una, y cada una de esas xy es normal con media mu i, varianza sigma i cuadrado. Entonces W, que es esta n-1 por s al cuadrado entre sigma al cuadrado, es chi cuadrada con n-1 grados de libertad. De hecho, uno podría hacer el desarrollo de la prueba de que en realidad es un subcaso de lo que tenemos arriba, la primera propiedad, pero en todo caso aquí la estoy dejando explícita porque sí es bastante utilizado que trabajemos con esa igualdad. La otra es si x1 hasta xn son independientes y cada xy es normal estándar. Y vea que esto es muy importante, compañeros, compañeras. Las xy en ese tercer caso tienen que ser normal estándar, no solo normales, sino normal estándar. Entonces la sumatoria de igual a 1 hasta n, esa v, ¿verdad? Que la sumatoria de igual a 1 hasta n de las xy al cuadrado, o sea, de cada una de esas normales estándar elevadas cada una al cuadrado, es chi cuadrada con n grados de libertad. Entonces esto es lo otro que vamos a necesitar. Ok, me estoy pensando, perdón, en este momento me agarró tarde, pero les voy a subir en este momento aquí con la otra máquina la presentación a la edición virtual. Disculpen que no lo haya hecho antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Un segundito. Para que puedan ahora usarla en la práctica. Vamos a ver. Permítame un segundo. No importa. Vamos a subirla aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí la estoy poniendo nada más aquí un poco informal, nada más para que la tengan a mano. Ahora cuando terminemos la clase la subo ya con todas las anotaciones y con un titulito más formal. Entonces ahí dice presentación clase 2 para los que la quieran ir bajando para tener la referencia. Ok, entonces para volver acá, esas son las tres propiedades que tienen que ver con la chi cuadrada. Entonces una es simplemente referida a la sumatoria de n variables chi cuadrada, cada una, siendo la resultante una chi cuadrada con la suma de sus grados de libertad. La segunda era la equivalencia usando la varianza muestral y la varianza poblacional, ese cociente, ¿verdad? Multiplicado por n-1, también es chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Y por último, el tema de qué pasa con normales estándar elevadas al cuadrado cuando se suman, también conformando una distribución chi cuadrada. Ok, les decía ahora, o les preguntaba más bien si ustedes
habían tenido oportunidad en los cursos anteriores de que les comentaran para qué usamos la chi cuadrada. Entonces, según entiendo, la lectura sí hacía referencia a esto. Esto es un ejemplo en el que, como para que ustedes también les sea un poco más tangible de qué estamos hablando aquí, en la medida de lo posible, tratar de llevarlo a temas reales, ¿verdad? Que usamos en la práctica. Porque el asunto es que normalmente, hasta donde yo veo, en el caso de economía, se trabaja mucho con variables cuantitativas, ¿verdad? Ya sean continuas o discretas, pero se trabaja mucho con mediciones, ¿verdad? Con variables monetarias, en fin, bueno, cantidades en todo caso, ¿verdad? Producciones, ofertas, etcétera. Mientras que en las ciencias sociales es muy común, o las otras ciencias sociales, para ser exacto, aunque economía es una de las ciencias sociales, en las otras ciencias sociales se estudia o se trabaja más con variables cualitativas. Por suerte eso está cambiando un poco en el perfil de la gente, inclusive en ambos lados, ¿verdad? En ambos lados se está mezclando un poco más esos paradigmas. Sin embargo, aquí lo digo esto porque es común ver que en el caso de ustedes no se trabaja tanto dos con cualitativas y por tanto la distribución chi cuadrada no suele ser tanto el pan de cada día de ustedes como si lo de la regresión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la chi cuadrada, lo que andamos buscando es, en lugar de hablar de correlación entre dos variables, como en este caso aquí, digamos, de ciencias políticas, si quisiéramos, o sociología, aquí estamos entendiendo, por ejemplo, el abstencionismo, que puede ser si se abstuvo o no se abstuvo la persona de votar o de participar en las elecciones, con el nivel educativo de las personas, ¿verdad? Entonces aquí estamos partiendo de este ejemplo hipotético donde tenemos 100 personas entrevistadas que respondieron al menos dos preguntas, ¿verdad? Una en cuanto a si completaron la secundaria o no, ¿verdad? Y la otra es si se abstuvieron en las elecciones o no se abstuvieron. ¿Cuál es la hipótesis que está detrás de hacer esta relación de variables? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la hipótesis? O sea, cuando hago un análisis de estos, ¿cuál es la hipótesis que tengo? Probablemente. Y que si el nivel educativo tiene relación con el abstencionismo. Esa es la pregunta de investigación, pero ¿qué sería mi hipótesis? Que cierto nivel educativo va a tener cierta influencia en las elecciones. No sé, creo que sería como más. Ok, sí, específicamente, sí, de acuerdo. Específicamente aquí diríamos, probablemente, estamos suponiendo que entre menor nivel educativo, mayor el abstencionismo. Eso es discutible si quieren, digamos, pero una hipótesis, pues es una hipótesis y está como tal es sujeta a discusión, ¿verdad? O más que discusión, es sujeta a prueba, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué dirían ustedes? Viendo este cuadro, ¿qué concluyen? ¿Es correcta esa hipótesis o no es correcta? Profes, no entiendo la letra del cuadro. ¿Cuáles son las opciones? Ok, las opciones aquí dice nivel educativo es no secundaria, o sea, no completó secundaria o en la segunda fila, secundaria o más. Y en el abstencionismo dice sí, no, ¿verdad? Las dos columnas. Entonces, lo que tenés, por ejemplo, es que hay 20 personas que no completaron secundaria y sí se abstuvieron. Esa es la interpretación del cuadro, ¿verdad? Donde están distribuidas esas 100 personas en esas 4 casillas. Y si lo vemos por proporciones, al menos los que tienen secundaria se abstuvieron en menor cantidad.
en comparación. Proporción, decís. Ajá. O sea, los 10 de los 55 son menos que los 20 entre 45. Ajá. Perfecto, de acuerdo con eso. Vean, aquí me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver en el tema 4 con prueba de hipótesis, nada más en el concepto. Con eso que acaba de decir el compañero, que es correcto, o sea, eso es correcto lo que dijiste, vos no estás concluyendo, sino que estás diciendo que la proporción de un grupo es mayor que la del otro, en favor de nuestra hipótesis, ¿verdad? Con eso estaríamos tranquilos todos, con eso estaríamos concluyendo, ¿o qué opinan en general? O sea, concluyendo sobre mi hipótesis. Y no, porque todavía no hemos realizado la prueba de chi cuadrado. Muchas gracias, compañero. Excelente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace la prueba chi cuadrado? ¿Por qué necesito la prueba chi? Voy a hacer aquí especialmente difícil de entendimiento yo. Digamos que yo no estoy sentado en la Universidad de Costa Rica, estoy sentado afuera, no he llevado ninguna clase. En la universidad, y lo que entiendo, leo el periódico y veo este cuadro. Y el cuadro dice que la proporción de un grupo es mayor que la del otro. Y luego venís vos y me decís que todavía hay que hacer una prueba chi cuadrado. ¿Qué está hablando? O sea, que hay un cuadro que dice que la proporción de uno es mayor que el otro. Estoy siendo abogado del diablo y muy difícil de entender yo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? ¿Por qué tengo que hacer una prueba chi cuadrado aquí? Si mal no recuerdo, porque digamos, eso lo había visto hace años, entonces ¿Hace lo años a que, dónde? perdón, ¿Hace años a dónde? Perdón. Desde el colegio en lo el llevaste. cole, Ah, muy bien. digamos, ¿Y qué te dijeron en el colegio? Perdón, en el ahora sí, cole disculpa perdón, que te interrumpí. Adelante, adelante. no, en el cole lo que nos ponían era hacer una investigación matemática y nos enseñaban eso y te estudian, pero desde un nivel muy metódico, digamos, cómo aplicarlo, no nos Ok, enseñaban a usarlo, el plano teórico. ok. Entonces, que recuerdo era que nos daba como un nivel de, como un valor que nos decía si había una relación bastante fuerte entre las variables o no. Uno planteaba dos hipótesis, Y una que sí cuando, y otra que ajá, no. perfecto. Y cuando decís una relación bastante fuerte, yo aquí digo, me parece que sí es bastante fuerte la relación. En un grupo es apenas 10 de 55, en el otro es 20 entre 45. Para mi opinión, eso es bastante fuerte. O sea, vos estás súper bien, vamos por muy buen camino, nada más quiero formalizar la idea. Acabas de decir que hago esa prueba para ver si es bastante fuerte. Yo digo que es bastante fuerte, me parece. Y no estoy molestando en vano aquí, compañeros, de verdad. O sea, esto es un tema, lo vamos a retomar ahí lo voy a aburrir bastante, de por sí me cuesta. Con las ideas o los conceptos básicos de lo que es el método científico, ¿verdad? Eso es clave, estas ideas son claves porque justamente son base no solo de una cuestión formalista aquí, porque nos encanta la universidad, y no solo la Universidad de Costa Rica, a nivel universitario, complicarnos la vida, ¿verdad? Como creen de pronto unos que otros. El tema que hay que rescatar, que es muy importante tener claro, es que aquí puede pasar algo muy concreto, ¿verdad? Supongamos lo siguiente, supongamos que el abstencionismo y el nivel educativo no están relacionados. ¿Ok? Supongamos que en ambos grupos, o sea, para no secundaria y secundaria o más, ese nivel de abstencionismo se encuentra en un 30%. ¿De dónde estoy sacando el 30%? De este número.
30 de los 100 personas, ¿verdad? Esa es en la población, no solo hay 100 personas, ¿verdad? Hay miles de personas, cientos de miles de personas. Es 30%. Ahora, si yo conociera, si yo fuera alguna figura divina, ¿verdad? Y tuviera ese conocimiento, ¿verdad? Si yo pudiera, ¿verdad? Como por una plena conciencia superior, saber que en esa población, esas dos poblaciones, los que tienen más y menos educación, es 30% igualmente a nivel de abstencionismo. Y alguien dice, ok, sabiendo eso ahora, ¿qué pasa si yo tomo una muestra de 55 personas que tienen secundaria o más y 45 que tienen menos de esa educación? ¿Qué es lo que debería pasar? Deberíamos encontrar en ambos grupos un 30%. A fuerza. ¿Cómo? O sea, necesariamente un 30% de los 55 personas de secundaria o más van a ser abstencionistas y lo mismo para el otro grupo. No, me parece que no. No, de hecho, es bastante poco probable que sean exactamente el 30%. Bastante poco probable. Pero esto que les estoy diciendo, vean que este tipo de cuadros, cómo los consume la opinión pública. O sea, cuando cualquier persona, cualquier vecino de nosotros, cualquier amigo que está lejos de llevar las clases que ustedes llevan a la universidad, ¿cómo lo consume un cuadro de estos en redes sociales, en el periódico, en WhatsApp, donde ustedes quieran? ¿Cómo lo consume? Aquí da por probada que hay relación entre abstencionismo y nivel educativo. Ustedes ven día a día publicándose resultados de encuestas, estudios, etcétera, en términos descriptivos. ¿Verdad? Pero con la descripción de la muestra, hacemos inferencias sin ningún problema hacia la población. Entonces, cuando ahora el compañero muy correctamente nos observaba que hace falta la prueba chi cuadrado, es porque esa es la forma de formalizar, de tener claro cuál es la probabilidad de que esas dos poblaciones tengan la misma proporción de abstencionistas. Me estoy adelantando mucho y no es el punto ahorita de tener esto formal y claro, desarrollado. Nada más quiero dejar la inquietud. El compañero nos hablaba del nivel de significancia. El nivel de significancia no es ninguna otra cosa más que darle una probabilidad a la posibilidad de que las proporciones sean iguales en ambos grupos. O sea, dado que observé una muestra, esta muestra de 100 personas, ¿cuál es la probabilidad de que en ambos grupos la proporción de abstencionismo sea la misma? Y si esa probabilidad es muy baja, o sea, si la muestra que estamos viendo se desvía tanto, es tan diferente o suficientemente diferente al caso de que sean iguales las proporciones, entonces tenemos suficiente evidencia para decir que efectivamente esta muestra nos deja prácticamente imposible el escenario de que en ambos grupos sea la misma proporción, o muy poco probable. Entonces, las inferencias se hacen siempre en términos de probabilidades, ¿sí? Nunca en términos de me parece, ¿verdad? O esto ya es mucho. ¿Verdad? No pudo haber pasado esto y que sea un tema aleatorio, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve este instrumental, porque entonces lo que hacemos es calcular justamente el valor esperado de X, o sea, el valor esperado de X, dado la hipótesis nula. Mira que la hipótesis nula, aquí en este caso, lo que suponemos es que son iguales. Vean que
el 30% de 45 en la primera casilla ahí es 13,5. Y el 30% de 55 es 16,5. Y por diferencia sacamos la columna del no. Entonces, aquí tenemos el concepto aplicado directamente a qué debería estar pasando si realmente las proporciones fueran iguales. Y la chi cuadrada ahora lo que va a hacer es expresar en una sola medida, ¿verdad? En un cálculo, el concepto de cuánto se desvía lo que observé efectivamente en la realidad, o sea, mi muestra, esta. Vamos a ver si quiere esto. Perdón. Otra vez, esta muestra, cuánto se desvía de estos valores esperados. Entonces, lo que voy haciendo es calculando esas diferencias aquí al cuadrado también. 20 menos 13,5, o sea, 20 es lo que efectivamente observé, ¿verdad? De gente que tiene menos de educación secundaria completa y el valor esperado en esa casilla, que es 13,5, al cuadrado entre el valor esperado, más la segunda casilla, que efectivamente fueron 25 personas que tuvieron educación, menos de educación secundaria completa, menos el valor esperado en esa casilla, que es 31,5, al cuadrado entre 31,5. Y eso lo voy haciendo en este caso para las 4 casillas. Digo en este caso porque pudieron haber sido una tabla 3x3 o 4x4, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y cualquiera de esas combinaciones, bueno, y que tampoco tiene que ser cuadrado, puede ser rectangular. Cualquiera de esas combinaciones de tablas, de posibles relaciones entre variables, perdón, nos hubiera llevado a ese cálculo de chi cuadrado. Entonces, la chi cuadrada es la suma de esas diferencias entre observados y esperados al cuadrado entre el esperado. Y eso es en la práctica lo que trabajamos para obtener esa chi cuadrada. Y esa chi cuadrada se distribuye como lo que vimos ahora, ¿verdad? De una forma exponencial, y entonces nos deja calcular probabilidades asociadas a esos valores observados de chi cuadrada. Perdón, iban a decir algo, ¿verdad? Sí, profe, ese número, ese valor esperado que usted saca ahorita para se lo inventó, digamos. No, señor, voy. Perdón que no lo expliqué. Entonces, acá estos son, este 13,5 que está acá, es 30%, que es obtenido del 30 entre el 100, ¿verdad? Aplicado a los 45 casos de secundaria, de menos de secundaria completa. O sea, 30 entre 100 por 45, en otras palabras. Ok, gracias. Y este 16,5 es 30 entre 100 por 55. Pero bueno, en todo caso, lo que quería con esto es que para ustedes no fuera abstracto cuando hablamos de chi cuadrado, sepa Dios, ¿verdad? ¿Cuándo lo utiliza eso alguien para qué? Sino que es algo que en la investigación con variables cualitativas es fundamental, ¿verdad? Como un análisis de regresión es fundamental en el análisis de la relación entre variables cuantitativas. Para ambos, pues necesitamos calcular probabilidades asociadas de observar esas muestras, ¿verdad? Otras distribuciones. Sí, adelante. En la filmina anterior no todo va elevado al cuadrado y eso es como una normalización, ¿verdad? Esto es, sí, de hecho lo que está de fondo un poco es asumir un poco las proporciones se distribuyen también normalmente. No se eleva aquí el valor esperado abajo al cuadrado también, decís. Sí, exacto. Vamos a confirmar aquí a ver si lo recordé mal yo esto. Vamos a ver. Puede ser que me haya faltado el cuadrado acá. Ya les confirmo.
Bueno, si quieren, para no atrasar ahorita, me lo dejo de tarea ese, es posible que me haya faltado. Gracias por la observación y la próxima les confirmo. Bueno, entonces, para seguir acá, la distribución T-Student, ya la comentaron antes, es una distribución que utilizamos para aplicar el teorema límite central, principalmente, como vamos a ver más adelante, pero también tiene la propiedad que es formada a partir de una Z normal estándar y una U, que vamos a definir aquí como chi cuadrada con K grados de libertad. Entonces, cuando Y es igual a el cociente de esa normal estándar Z entre la raíz de la chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad, entonces esa es U, entonces con chi cuadrada, es chi cuadrada, perdón, es T-Student, disculpe, es T-Student que tiene esas propiedades, ¿verdad? Tiene esa densidad que ven ahí y está definida igual, de hecho es como prima de la normal estándar, para ser exacto. Se distribuye entonces entre menos infinito más infinito. El valor esperado de Y es igual a 0, igual que la normal estándar. Y la varianza sí depende de los grados de libertad. Los grados de libertad de la chi cuadrada, que a su vez son los grados de libertad de la T-Student. ¿Verdad? Entonces, va a ser la varianza, entonces K entre K menos 2. Y aquí les planteo la pregunta de ¿a cuál distribución converge la T-Student? Solo viendo estas características del valor esperado y la varianza. ¿Qué opinan? A la normal estándar. Ah, sí, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que la normal estándar es correcta la respuesta? No, ¿Por qué? no es de sacar un límite. Ajá, exacto. ¿El límite de qué? El límite de K, ¿no? Cuando K tiende a infinito. Exacto, exacto. Y ahí la varianza da. ¿O tiende 1. a? Tiende a 1. Y entonces en ese caso, 0, 1 sería normal estándar. Exacto. Muy bien. Ok. Otras distribuciones que ya vamos obteniendo a partir de estas que estamos hablando y viendo. Si U es chi cuadrado, o sea, tenemos de hecho dos chi cuadradas, una con m grados de libertad, que es U, y otra V con n grados de libertad. Entonces, el cociente de las chi cuadradas, cuando definimos Y igual a U, la primera chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad, m, y S dividido entre V entre sus n grados de libertad, esa distribución, o sea, Y va a ser F con M y N grados de libertad. Aquí tienen igualmente la distribución, que como ustedes vieron, ¿verdad? O la densidad, que como ustedes vieron, la chi cuadrada está definida entre 0 y más infinito. Entonces, al ser un cociente de chi cuadradas, la F también igualmente se distribuye entre 0 y más infinito. El valor esperado de la F va a ser n entre n más 2. Y la varianza, esta cosa hermosa que tienen ahí, que está relacionada con los grados de libertad, las combinaciones de los grados de libertad. ¿Verdad? Entonces, esa también nos va a servir bastante para cuando estemos relacionando. Por ejemplo, fíjense que decíamos que la chi cuadrada es una relación entre varianza, ¿verdad? La varianza muestral y la varianza poblacional. Recuerden que por ahí les decía que n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado es chi cuadrada. Entonces, cuando relacionamos dos varianzas de dos muestras diferentes, las queremos comparar, pues ahí nos va a servir esta
distribución F, como vamos a ver más adelante. Okay. Algunas otras propiedades relacionadas con la F, que sobre todo son útiles si estamos en un contexto como el que tradicionalmente estábamos acostumbrados, ¿verdad? O sea, sentados en un aula de la universidad donde típicamente no tenemos acceso a aplicaciones o a la computadora, ¿verdad? Para poder calcular ciertos valores, ciertos cuantilos, ¿verdad? Valores de las distribuciones o las probabilidades correspondientes. Entonces era útil tener este tipo de propiedades claras. En el momento en que, como ahorita, estamos todos sentados frente a una computadora o un teléfono, o tenemos por lo menos la posibilidad de usar estas aplicaciones, pues no hace tantísimo sentido tener esto claro, pero en todo caso lo menciono. Entonces, si X se distribuye como F, con M y N grados de libertad, entonces el inverso de X, o 1 entre X, es F también, con N y M. O sea, lo que hago es cambiar el orden de los grados de libertad, ¿verdad? Ya no es M y N, sino N y M. Y por tanto, si definimos un cuantilo siempre es el valor específico de una distribución que acumula cierto nivel de probabilidad. Normalmente hablamos de alfa, entonces si definimos F con alfa de probabilidad acumulada en la distribución, una función de distribución, y M y N grados de libertad, entonces la probabilidad de que X sea mayor que esa F de alfa, M y N, es alfa. Entonces, la probabilidad de que el inverso, ¿verdad? La probabilidad de que 1 entre X sea mayor a 1 entre F de alfa con M y N grados de libertad, también igual a alfa. Lo cual implica, entonces, que 1 entre F de alfa y M y N es igual a la función o la F, digamos, de 1 menos alfa y M y N, ¿verdad? O sea, esas propiedades las puedo utilizar para calcular, sobre todo cuando las tablitas esas que me dan de probabilidades, probablemente las hayan utilizado en el curso anterior de probabilidad, con las distribuciones, cuando solo tienen indicado las probabilidades para 1%, 2,5, 5 y 10%, ¿verdad? No me dan los valores al otro lado de 90%, 95, 97,5 y etcétera. Pero bueno, como les decía ahora, en este caso, como estamos sentados aquí, ustedes pueden calcular con las aplicaciones que tengan a mano, o Excel, o R, o lo que ustedes quieran, pueden trabajar y calcular los valores de los cuantilos y las probabilidades de una forma sencilla, ¿verdad? Entonces, tal vez esto no sea particularmente útil dado el contexto. Otras leyes, de hecho, de los temas que nos toca ver acá y que son claves para las inferencias que vamos a hacer. La ley débil de los grandes números. Entonces, si entre fx, la densidad de una variable x con media mu y varianza sigma cuadrado, y x barra sub n, X barra n es la media calculada en una muestra aleatoria de tamaño n de esa densidad f de x. Entonces, para cualquier número pequeño, epsilon, mientras cualquier número arbitrariamente pequeño, ¿verdad? Se tiene que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de que x barra sub n menos mu sea menor a ese número epsilon, mayor que 0, pero arbitrariamente pequeño, es igual a 1. O sea, nunca va a ser exactamente mu x barra sub n, pero la distancia entre x barra sub n y mu va a ser pues asintóticamente pequeña, ¿verdad? O sea, tan pequeña como epsilon. Y eso tiene una probabilidad igual a 1. La prueba para eso es usando la desigualdad de Chebyshev a x barra sub n.
O sea, lo que vamos a hacer es expresar esta probabilidad en términos de la desviación estándar de X barra. ¿Ok? Porque Chebyshev lo que nos decía es que yo podía expresar la diferencia entre X barra N o la media y el valor de la población, la media poblacional, mu, la puedo expresar en algo, un factor, ¿verdad? Multiplicando, un factor, una constante, multiplicando la desviación estándar de X barra. Entonces, y la desigualdad de Chebyshev lo que me dice es que esa probabilidad va a ser siempre mayor o igual a 1 menos, o sea, por lo menos tan grande como 1 menos el inverso de ese factor al cuadrado, ¿verdad? El factor que multiplica la desviación estándar de X barra. Entonces, 1 menos el sigma X barra al cuadrado entre epsilon al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que me dice Chebyshev. Usted puede expresar, entonces usted puede decir, acotar, ¿verdad? Pues decir que la probabilidad es por lo menos tan grande como 1 menos el factor que multiplica la desviación estándar al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría eso, ¿verdad? Sigma X barra al cuadrado entre epsilon al cuadrado. Y pregunta a ustedes ahora, ¿de dónde salió esto que está acá? O sea, ¿por qué eso es igual a eso? ¿Alguien recuerda de lo que dijimos la clase pasada? ¿De dónde puede salir eso? Ahí decía sigma X barra al cuadrado entre epsilon al cuadrado. Y eso es supuestamente es igual a sigma al cuadrado entre n veces epsilon al cuadrado. ¿Por qué? ¿A qué es igual la desviación estándar de X barra? Dijimos la vez pasada. O la varianza de X barra. ¿Qué opinan? Así, pateando con saber, como dijo usted la vez pasada, Sí, sí, sí. sigma al cuadrado entre n, porque sí, yo recuerdo Así es. que en una parte de la presentación, pero no recuerdo el valor exacto. Eso es, exactamente. Eso es lo que tenemos acá, que la varianza de X barra, de hecho lo demostramos por ahí, lo desarrollamos, es sigma cuadrado entre n. Entonces, al ser así, cuando tomo el límite, recuerden entonces lo que dice el teorema acá, o la ley de los de los grandes números, perdón, es que es en el límite, ¿verdad? Esa probabilidad que es igual a 1. Entonces, usar la misma igualdad que tenemos arriba, o sea, de que la diferencia en valor absoluto entre el valor que obtengo con mi muestra, la media muestral, tamaño n, menos la diferencia con respecto al valor poblacional, a la media poblacional mu, sea menor que epsilon, es igual entonces al límite de esa última expresión que está acá, 1 menos sigma cuadrado entre n veces epsilon al cuadrado, y eso sería igual a 1. ¿verdad? Por eso es que aplicando Chebyshev podemos obtener lo que dice la ley débil de los grandes números. ¿Por qué es importante esta ley?
¿Por qué es importante esta ley? Porque nos dice cómo se va a comportar un evento cuando se replica muchas veces. Un evento, ¿sí? Ajá. ¿A cuál evento te referís? Y puede ser cualquier evento, por ejemplo, tirar una moneda 100 veces. Ok. Sí, lo que decís es que entonces la media que yo voy a obtener ahí, la media de esa muestra, ¿va a qué? ¿Qué le va a pasar? Tiende a 1. La media de esa muestra tiende a 1. La distancia entre la variable aleatoria y la media. Ok, perfecto. ¿Y qué, digamos aquí, entonces, qué es la variable aleatoria? En ese caso. Que salga ¿Cómo caro, haría? que salga cruz. Ajá, exacto. ¿Qué es lo que andas buscando estimar en ese caso? Probabilidad. Ajá, la probabilidad de qué, perfecto. Digamos, según lo que entendí de lo que dijo el compañero, es que cuantas más veces repliquemos un experimento, la Sí, probabilidad de que el resultado de tal es casi 1. Vamos, no sé. correcto. Eso es lo que literalmente dice la ley. Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué? O sea, ¿en qué sentido puede ser relevante? En ese caso de la moneda. ¿Por qué estoy lanzando la moneda? ¿Qué es lo que quiero estimar? O sea, ustedes dicen que entre el valor que obtengo con la muestra y el valor de la población, esa probabilidad de que la diferencia sea muy pequeña es igual a 1. Pero entonces, cuando dicen el valor de la muestra y el valor de la población, ¿a qué nos referimos con el valor de la muestra? ¿Qué es eso concretamente? No sé, profe, si es como ver una tendencia. Ajá, una tendencia de qué es lo que observarías, una tendencia a qué. Bueno, había leído en algún lado que probaron una vez tirando 50,000 veces una moneda a ver si salía corona o escudo y se demostró que tiende a salir, creo que más la corona, entonces daba una probabilidad de 0.51 contra la de un 0.49. Entonces hay una tendencia a que salga más la corona que el escudo. Es como lo importante ver eso, la tendencia, el comportamiento que normalmente ahí Ok, va a presentar. excelente, perfecto. Vos estás diciendo que lo que ando observando, lo que en ese artículo se decía era que andaban buscando la proporción de veces que sale corona, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Si no te entendí mal, aparentemente salió un poco más. Sí, exacto, sí, como un 0.51 contra 0.49. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que suponemos que es el valor de la población? ¿Qué diríamos todos aquí que es el valor que esperamos todos que sea el valor de la población? La proporción en la población. 50%, ¿verdad? Diríamos aquí, la mayoría. Creo que cualquiera de nosotros aquí se les digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga corona? 50%. Ve que con eso estamos diciendo algo que parece ser intuitivo, pero lo que estamos diciendo es implícitamente, si lanzáramos esto como lo que hicieron aparentemente los señoras y señoras que escribieron el artículo al que hace referencia el compañero, literalmente se tomaron la molestia de lanzarla, ¿cuánto dijiste? 250, no, 50 y resto 1000 veces. 50,000 veces. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, como decimos, ¿verdad? Entonces sí, lanzaron 50,000 veces la moneda y obtuvieron ese resultado. Lo que nosotros estaríamos diciendo de a priori es que es 50%, suponemos que esa es la proporción en la población. ¿Qué es lo importante de esta ley? Que lo que nos dice, lo que nos va a decir es, si usted lanza suficiente cantidad de veces esa moneda o saca una muestra lo suficientemente grande, o sea, en el límite, debería tender su observación, su estimación de la característica poblacional debería tender o converger al valor de la característica poblacional, ¿no? Con probabilidad muy alta, prácticamente 1.
Por eso es, y es válida sin importar de dónde venga la distribución. No nos interesa de dónde venga la distribución. Y podemos estimar entonces con X barra sub n a mu X con un alto grado de probabilidad. Perdón. El teorema límite central, por ahí lo comentaron la vez pasada. Si tenemos una distribución, una muestra aleatoria x1 hasta xn, de una densidad f de x, vea que esa densidad f de x no se está especificando cuál es, no sabemos de qué tipo es, con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, z siendo x barra sub n menos mu entre sigma entre raíz de n, o sea, noten que ahí estamos estandarizando, ¿verdad? Estamos estandarizando de cierta forma x barra sub n, teniendo su media y su varianza, como dijimos ahora, tiende a normal estándar cuando n tiende a infinito, con media mu y varianza sigma cuadrado sub n. ¿Verdad? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué este es el teorema? También se le llama teorema central del límite, ¿verdad? ¿Por qué este es el teorema central de la estadística? Porque nos permite transformar otras funciones de densidad en normal estándar. Exacto. O sea, porque puede ser que yo no pueda calcular probabilidades de la distribución de donde venía la variable. No la conozco. No sé, no la hemos modelado, no sabemos cómo obtener valores de probabilidad para esa densidad, pero sí puedo modelar perfectamente el comportamiento de la media de muestras de esa densidad. Entonces eso es fundamental porque nos permite hacer inferencias en casos de densidades que no podíamos modelar. Y por tanto podemos estimar valores asociados a ciertas probabilidades o viceversa, ¿verdad? Entonces eso es pues clave aquí. Ok, yo creo que entonces sí, ya nos queda aquí en este ratito hacer un par de ejemplos de esta práctica. Ahí lo volví a colocar de las paginitas estas del libro de Garro. Entonces podemos así en este momento hacer, me parece que de hecho podemos arrancar, a ver cuánto nos da tiempo aquí, pero arrancar con la pregunta 2 y ver si hacemos algún inciso de la pregunta 7. Pensemos sobre todo en la pregunta 2. ¿Alguien intentó, lo revisó esto? Bueno, yo creo que no tenían como muchos elementos para hacerla. Entonces, a menos que alguien la haya tratado, intentado hacer, y tenga dudas, vamos a arrancar aquí desde cero. Si les parece. ¿Qué opinan? La pregunta 2. La pregunta 2 dice, de hecho, bueno, sea X una variable aleatoria con distribución normal. Ya tenemos una X con distribución normal, con media 4 y varianza 3. Y, otra variable normal, con media 4 y varianza 1. Y sea Z, otra variable con media 0 y varianza 1. Entonces dice, sea R igual a X menos Y. ¿Y cuál es la distribución de W? Voy a insertar aquí una nueva diapositiva. A ver dónde me deja cambiar esto. No, esto no. Pequeño. Blanco, sí, pero esto no. Ay, qué lindo. Entonces, más bien, voy a quitar esto y quitar esto. Ok, entonces retomando aquí, dice que X es distribución normal con media 4 y varianza 3. Vamos a dibujar.
X, a ver si quiere algún día. X es normal, media 4, varianza 3. Luego tenemos Y, variable normal con media 4 y varianza 1. Y normal 4, 1. Está muy difícil ahí. 4 y 1. Y Z, por ahí me puedes recordar, es normal 0, 1. Y luego nos dice R es igual a X menos Y. Y lo otro que nos dice, nos define una W, es R al cuadrado. R al cuadrado entre 2 por Y menos 4 al cuadrado. 2 por Y menos 4 al cuadrado. Y más 2Z al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distribución de W? Así estamos. Entonces, compañeros, compañeras, ¿qué sugerencias hay? Profe, también tenemos que sacar la distribución de R, ¿verdad? Sí, exacto, va a llegar a W, sí. Y eso lo podemos hacer como hicimos al principio de la clase, que nada más sumamos y restábamos. Exacto, sí, sí, así es. Déjame ver si logro borrar estas cositas aquí. Eliminar. Algún día aprenderé a manejar esto. Ahí me disculpan, por favor. Ok. Eliminar. Listos. Entonces, empezamos por R, decías, ¿verdad? ¿Qué sería la distribución de R? Es X menos Y, ¿verdad? R es X menos Y. Y X era 4, 3 y Y es 4, 1. Entonces, ¿qué sería R? Entonces sería X no es una normal 0. Ujú. Y el otro que era la Las varianzas son 3 y 1. suma al cuadrado, ¿verdad? Ajá, son sigma cuadrado, exacto, ¿sí? Entonces sería 3 a la 2, 9 y 1, 10. Perdona, estas ya son al cuadrado. Esta ya es la varianza, 3. Ah, ok, ok. Entonces sería 4, 0, 4. 4. Perfecto. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Entonces ya tenemos R. Profe, suave, no es 2, ¿por qué lo sumaron? ¿Por qué lo sumamos, compañeros? Ah, es cierto, ya me acordé, mentira. Ah, perfecto. No, buenísimo, qué dicha. Recordaste bien. Ok, sumamos varianzas, ¿verdad? A pesar de que están restando las variables. Son los coeficientes al cuadrado. Excelente. ¿Qué más podemos hacer? Vamos bien, si quieren, vamos por pasos. Si R es esto, ¿qué es R al cuadrado? Y nada más se eleva al cuadrado la esperanza y la varianza. O sea, sería una normal 0,16, ¿decís? ¿O qué tipo de distribución sería? Sí, no sería así. No, porque no, recuerda aquí que, bueno, por el momento no hemos hablado de cómo se distribuyen normales al cuadrado, ¿verdad? O si alguien recuerda de lo que hablamos, si había algo de normales al cuadrado.
sea, R es normal, ¿verdad? cuadrado, Cero- ¿no? Perdón. Una H cuadrado, ¿no? Ajá, casi. Pero ¿qué más le faltaba a esta para que fuera, para que pudiéramos elevarla al cuadrado y correspondiera a una H cuadrada? Estandarizarla. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago para estandarizar esta? Estamos tratando de averiguar R cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para estandarizar R? ¿Eso no era con una formulita, profe? Ajá, sí. ¿Cuál es la formulita? O sea, ¿cuál es la formulita para estandarizar una normal? ¿Quién recuerda? E Para el menos teorema, mu sobre... ¿Cómo? ¿Qué iba a decir la compañera? no, yo decía con lo del teorema del límite central, pero no estoy segura. Es que eso sería cuando sacamos una muestra aleatoria y queremos trabajar con la distribución de X barra, ¿verdad? Pero esto es una, cualquier variable normal, R, ¿cómo la estandarizo? ¿Le restaba qué? Mu y lo R. dividían sobre la desviación. Perfecto. R menos 0, que por cierto es lo mismo que hacemos en el teorema límite central con X barra, ¿verdad? Entonces R menos 0 entre raíz de 4, ¿verdad? Entre 2. O sea, R medios es normal 0,1. ¿Verdad que sí? Hágame el favor y recoge todas esas sandalias y esos espectáculos. Un sofá, un sofá. Inmediatamente. Ahí sí me pueden ayudar a poner en mute ahí mientras no tengan preguntas o iban a comentar algo. Aquí entonces quedaría R, ahora sí, R al cuadrado. ¿Cuántas esas tenis? Vamos a ver si. Ok, yo creo que ya. Entonces, R al cuadrado entre 4. ¿Verdad? R al cuadrado entre 4. No sé por qué está portando mal esto. Entre 4. ¿Sería qué? ¿Cómo se distribuye esto? Igual, ¿no, profe? ¿Qué cosa? ¿Normal qué? Normal de 0,1. No. No, porque ya sería al cuadrado esta, ¿verdad? Normal 0,1 al cuadrado. Cuadrado. ¿Mm? ¿No era una qué? Cuadrado, ¿no? No, disculpe, es que se te corta ahí, no escucho bien. Sí, cuadrado. Una chi cuadrada, gracias. Una chi cuadrada, ajá, ¿con cuántos grados de libertad? Solo uno, ¿verdad? Tenemos una normal al cuadrado, es chi cuadrada con 1 grado de libertad. Vamos bien. ¿Usted podría volver a repetir eso de los grados de libertad? Por favor. Sí, claro. Me voy a devolver, de hecho, aquí si quieren, para tener esto seguro. Por acá,
En esta filminita decíamos que si tengo x1 hasta xn son independientes y cada xy es normal 0,1, entonces la suma de las n variables x, y al cuadrado es chi cuadrada con n grados de libertad. Aquí es una sola, entonces es una normal estándar al cuadrado, es 1 grado de libertad. Listo, gracias. Con gusto. Entonces, estamos por aquí. Ya tendríamos el numerador diciendo que es R al cuadrado entre 4, ¿verdad? Teniendo ahí que es una chi cuadrada entre 1 grado de libertad. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Les parece si vemos qué pasa con y menos 4 al cuadrado? ¿Qué pasaría con y menos 4 al cuadrado? Habría que normalizarla también, profe, la y. Exacto. O al menos veamos a ver qué sería y menos 4, digamos, y menos 4. A ver. Y menos 4. ¿Qué distribución tendría y menos 4? Para no empezar a transformar algo antes de ver qué distribución seguiría. La y era 4, 1, ¿verdad? Entonces esta es. Quedaría y entre raíz de, digamos, porque las medias se cancelan. Las medias se cancelan con ese 4. Se cancelan, querés decir que da 0. 4 menos 4, ¿verdad? Ajá. ¿Y la varianza? Quedaría... No recuerdo la fórmula ahí. Más que la fórmula, recordar el concepto. Un segundo. ¿Qué es el 4 aquí? ¿Ese es un AI o es un A sub 0 ese? Un A sub 0. Entonces sería 0 también. La No. varianza. La ¿No varianza queda lo que igual, hacíamos profe? era, perdón, ¿No queda igual? queda 1, ¿verdad? No le pasa nada en este caso. Exacto. Buenísimo. Entonces, y menos 4 al cuadrado, ¿qué sería? ¿Cómo se distribuye? A una chi cuadrado también. Correcto. ¿Y cuadrado con cuántos? 1 grado de libertad. Exactamente. Muy bien. ¿Y z al cuadrado? También sería una chi cuadrada. Bueno, no ocupa normalizarla, ¿verdad? Ya está entre 0 y 1. Exacto. Si no entre 0 y 1, es tienes media 0 y varianza 1. Sí. Entonces es chi cuadrada ya, ¿verdad? Ahí no hay mucha discusión. Ok, entonces de ahí, pues ya tenemos todos los componentes. Bueno, para no ser mucho más filminas, voy a colocar aquí otra vez W para recordar. Profe, una consultita. Sí. Ahí es 1 en la y menos 4 porque ya una vez que normalizamos queda la varianza de una normal estándar, ¿verdad? Es así. Vos decís que porque es un grado de libertad acá. No, en arriba, en la normal. Digamos, cuando y menos 4. Cuando normalizamos, también la varianza, como, es que no sé cómo decirlo, se normaliza. No, la varianza, es que la varianza queda 1 porque aquí ya era 4, 1, ¿verdad? O sea, esa era la varianza. No sé si estoy contestando la pregunta, disculpa si no. Esta era Digamos, normal 4. Sí. cuando uno estandariza, Sí. se estandariza una vez dentro de la fórmula. Sí, o sea, esta es una estandarización, sí, si querés, digamos, esta es una estandarización porque divide entre 1, pues no lo iba a modificar, ¿verdad? Estrictamente debe haber sido
y menos 4 entre la desviación estándar de y, que es lo mismo que y menos 4. Ok. Gracias. Sí, perdón que no lo hicimos formalmente ahí, pero sí, ese mismo resultado. Ok. Entonces, ¿cómo podemos ir? O sea, aquí está esto que les voy a preguntar ahorita, es importante en cuanto a la forma en que procedemos con estas cosas. ¿Qué tenemos arriba ahorita? O sea, nos dijeron que en el numerador, ¿verdad? En el numerador teníamos r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado, ¿qué dijimos que era? Vamos a ir aquí para que lo recordemos todos. ¿Qué es r al cuadrado? O con qué está relacionado r cuadrado. Con el chico ahora. Gracias, exacto. Y abajo tengo la suma de algo relacionado con y menos 4 al cuadrado y algo relacionado con z al cuadrado. Entonces, ¿qué forma tiene lo de abajo también? Forma me refiero a qué podrá hacer, a qué podrá corresponder la distribución de todo eso que está ahí abajo. En denominador me refiero. Vean que a propósito les estoy preguntando de forma muy informal, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando como es de literalmente de encontrarle forma a esto que es W. ¿Verdad? Entonces yo necesito entender qué tipo de relaciones entre variables se están dando ahí. Yo sé que lo de arriba es chi cuadrado y sé que lo de abajo son una chi cuadrado sumada con otra chi cuadrado. ¿Verdad? Entonces, aparentemente tengo chi cuadrada arriba y una suma de chi cuadrados abajo. Por cierto, ¿qué es la suma de chi cuadradas? Según lo que vimos ahora, repasamos hace 3 minutos. Estimados colegas. Chi cuadrada, ¿no? Es chi cuadrada, exacto. Es chi cuadrada. Entonces, voy a tener chi cuadrada arriba y chi cuadrada abajo. De todo lo que vimos, yo sé que vimos bastantes cosas. ¿A qué corresponde un cociente de chi cuadrada? De lo que hablamos. Bueno, está un poco grosero eso, ¿verdad? No sé si todos ahí lograron bajar la presentación. Voy a volver aquí. A ver, acá. Vean que aquí está la única que nos dice qué pasa en el caso de que tenemos un cociente de chi cuadradas. La y, si es chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad, entre una u dividida entre sus grados de libertad, entre una v dividida entre sus grados de libertad, eso es f con m y n. ¿Ok? Entonces, es importante esto que les estoy diciendo porque la forma más, a mi criterio, por lo menos más inteligente de encontrar a qué corresponden estas distribuciones, es decir, de una vez tratando de hacerme una hipótesis de hacia dónde debería llegar, o sea, cómo debería seguir trabajando la distribución con el fin de obtener al final el resultado que ando buscando, ¿verdad? Entonces, decíamos, arriba, r al cuadrado entre 4 es mi chi cuadrada, ¿verdad? Que tiene ¿cuántos grados de libertad? ¿Cuántos grados de libertad tiene r al cuadrado entre 4? 1. 1 grado de libertad. 1. Perfecto. Y lo de abajo es y menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Voy a poner aquí y menos 4 al cuadrado. Y a propósito voy a dejarlo así por el momento. Más z al cuadrado. La suma de las chi cuadradas, ¿cuántos grados de libertad tiene? La suma de los grados de libertad de cada una, ¿verdad? ¿Y cuántos grados de libertad tiene cada una?
De ahí 1 y 1, 2. Así es. Ok, entonces quedaría W. El 2 sube, ¿verdad? Entonces es 2 por R al cuadrado entre 4 por todo esto, ¿verdad? Y menos 4 al cuadrado más Z al cuadrado. Y eso sería lo mismo que R al cuadrado entre 2 por Y menos 4 al cuadrado más 2Z al cuadrado. Lo quisieron expresar así, ¿verdad? Y esa W entonces es F con ¿cuántos grados de libertad? Tiene un par de grados de libertad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primera? El grado de libertad del numerador. 1. 1. ¿Y el denominador? 2. 2. Profe, ahí nada más es la suma de los grados de libertad de todas las variables. Así es, de las chi cuadradas que conforman esa chi cuadrada agregada. Y por ejemplo, ahí en la notación de F, usted puso, lo distinguió por denominador y numerador. Ajá, o sea, siempre pones en la primera, el primer grado de libertad que colocas es el del numerador y el segundo el del denominador. ¿Sí? Sí. De hecho, por eso es bueno, aunque no modifica absolutamente nada, el dividir ahí entre 1 es bueno como para guiarse para finalmente especificar los grados de libertad de la F. Eso es una cuestión de orden recomendable. ¿Dudas, preguntas sobre este desarrollo, compañeros, compañeras? Y que se entienda sobre todo la relación con lo que vimos. Ok. Entonces, vean lo que les voy a pedir. Esto, ustedes vieron que no hay tareas evaluadas, ¿verdad? Entonces, confío aquí, bueno, más que confiar, les recomiendo, ¿verdad? Que ustedes hagan los otros ejercicios. Los que les voy a pedir, recomiendo que hagan, que podemos revisar en la siguiente sesión. Yo sé que ahí vamos un poco atrasados, pero todo va a salir bien. Es la pregunta 2, que ya decíamos que la tengan muy clara. La 4, también recomendada. La 6 y la 7. Nada más les explico aquí rápidamente la dinámica de la 6 o el tipo de pregunta en la que estamos ahí. Ahí ustedes están partiendo de 3 variables normales, con sus respectivas medias y varianzas. Y lo que se les pide es que usen esas 3 variables para formar una normal estándar, una chi cuadrada con 3 grados de libertad y bueno, los otros casos que ven ahí. Entonces no hay una única respuesta posible, hay varias en algunos casos. Entonces ahí es de que nos pongamos creativos y formemos esas variables que nos están pidiendo en esos incisos. Y la pregunta 7, ahí de una vez les digo que hay 2 incisos que hay por ahí el autor, el señor Garro, seguramente le faltó indicar algún detalle porque no hay respuesta, a menos que alguien aquí la encuentre. Entonces no se extrañen de que revisándolo varias veces se queden en, yo creo que eran 2, sino por lo menos una que no tenía respuesta. Entonces, si no se angustien, pero tratemos entonces de encontrar en cada una de esas qué tipo de distribución siguen esas variables que están indicadas ahí. Una última consideración para que lo tengan en cuenta y es que, por ejemplo, vamos a ubicarnos aquí. Cuando, por ejemplo, en el inciso K, ¿verdad?, hace referencia a Y, ahí dice Y entre entre M. Esta Y es la que se definió en el inciso J. O sea que es acumulativo esto, ¿verdad? O sea, uno va definiendo, encontrando las distribuciones de las variables y se utilizan eventualmente en los incisos siguientes, para que no se extrañen también.
Entonces es una buena práctica esta del libro de Garro para integrar y tener claro toda la combinación de estos conceptos y posibles distribuciones con las que nos podemos topar. Y ya familiarizarnos con eso y estar listos para seguir con el tema 2 del curso. Entonces, por favor, traten de hacer esa práctica. Les comenté la vez pasada que era muy bueno que la estuvieran revisando y haciendo. Y con base en que se sientan tranquilos y tranquilas con esto, podemos entonces avanzar. Entonces, lo vamos a hacer la próxima es trabajar con esto. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco mucho su participación, su dedicación aquí. Y nos veremos el jueves, si Dios lo permite, para revisar la práctica. Entonces, por favor, vengan con todas las preguntas y demás. Una consulta. Sí. ¿Los ejercicios recomendados que están en mediación son los mismos que hacemos en clases o son otros? No, de hecho no vamos a hacer todos. Aquí de lo del Garro voy a revisar algunos incisos, pero sí son los que están recomendados en esa práctica con respecto al Garro. Del Mendenhall no vamos a revisar todavía y no vamos a revisar todos en clase. Ok, gracias. Un gusto. Vamos a ver aquí, alguien me puso algo en el chat, creo. Solucionario de esta práctica, creo que sí tenía por ahí, déjame buscarlo. Pero en todo caso, tan vieja escuela es uno que me gusta igual llegar más bien. Traten de hacerla y si lo encuentro por aquí, te lo comparto para la próxima, pero traten de hacerlo sin solucionario ahorita, para que manejemos un poco ahí la ansiedad. ¿Alguna pregunta sobre la materia, lo que vimos, compañeros? Estamos bien. Gracias, profe. Con mucho gusto, que esté muy bien. Entonces, buenas tardes. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Claro, que estén bien todos.